Acababa de comprar mi casa soñada cuando Javier anunció que sus papás se mudarían con nosotros. Al negarme, gritó, si te opones, te echo. Luego descubrí su traición con otra, pero cuando volvió, se encontró con una sorpresa. Me llamo Lucía y a mis 55 años pensé que ya había visto todo en esta vida, pero no estaba lista para lo que pasó. Hace un año heredé la casa de mis abuelos en un pueblo tranquilo cerca de Querétaro. Es una casa vieja, de adobe, con un patio lleno de bugambilias que mi abuela cuidaba con tanto amor. Ahí crecí, corriendo entre los hornos de la panadería que mis padres tenían en el pueblo. Cuando murieron, la casa quedó sola, pero con mis ahorros y mucho esfuerzo la compré para hacerla mía otra vez. Javier, mi esposo de 20 años, y yo nos mudamos ahí con la idea de empezar de nuevo, lejos del ruido de la ciudad. Todo iba bien hasta esa noche. Estaba en la cocina, preparando café de olla como me enseñó mi mamá, cuando Javier llegó con esa cara suya, seria pero con un brillo de soberbia que conozco demasiado bien. Mis papás se van a mudar con nosotros, dijo, así nomás, como si estuviera decidiendo qué cenar. Sentí que el aire se me iba. ¿Qué? ¿Cómo que se mudan? Esto no lo platicamos, Javier, le contesté, con la voz temblando de coraje. Él ni me miró, siguió deshojando una tortilla en su plato. Es temporal, Lucía, no hagas drama. Además, si te opones, te echo, soltó, como si la casa no fuera mía, como si no hubiera puesto mi corazón y mi dinero en cada rincón. Me quedé helada, con el jarro de café en la mano, sintiendo como el enojo y la traición me subían por la garganta. Esta casa no es cualquier cosa, es mi refugio, el lugar donde quiero que mi nieto Miguelito crezca con paz, como yo lo hice. Pero en ese momento supe que algo se había roto. Javier no solo quería meter a sus papás, quería quitarme lo que más amo. Y eso no se lo iba a permitir. A los pocos días de esa noche en la cocina, la casa ya no se sentía mía. Los papás de Javier llegaron con maletas y una actitud que me hizo apretar los dientes. Don Raúl, con su cara de piedra, se instaló en el sillón del patio como si fuera el rey del pueblo, mirando todo con desprecio. Doña Carmen, por su parte, entró directo a mi cocina y empezó a mover mis ollas y mis especias sin siquiera preguntar. Esto está hecho un desorden, Lucía. Así no se lleva una casa decente, me dijo, mientras sacaba mi comal favorito del lugar donde siempre lo he tenido. Quise contestarle que esa cocina era mía, que ahí preparaba el pan dulce que Miguelito tanto quiere, pero me tragué las palabras. No quería guerra tan pronto. Lo peor vino después. Miguelito, mi nieto de 4 años, viene los fines de semana porque su mamá, mi hija, trabaja en la ciudad. Ese sábado llegó corriendo con sus manitas llenas de tierra del patio, feliz como siempre. Don Raúl lo miró de reojo y gruñó, «Este niño hace mucho ruido, ¿no lo puedes controlar?» Sentí que me hervía la sangre, pero Javier, que estaba leyendo el periódico, ni levantó la vista. «Déjalos, Lucía, son mayores y saben lo que dicen», me soltó, como si yo fuera la loca por defender a mi pequeño. Me dolió el alma ver cómo mi refugio, el lugar donde Miguelito juega sin preocupaciones, se estaba volviendo un campo de críticas. Intenté hablar con Javier esa noche, cuando ya todos dormían. Le dije que esta casa es mi herencia, que aquí quiero paz para mí y para Miguelito, no pleitos ni órdenes de sus papás. Pero él se dio la vuelta en la cama y murmuró, «Son mi familia, Lucía, no seas exagerada. Tú no entiendes lo que es eso». Sus palabras me cayeron como balde de agua fría. ¿Qué no entiendo de familia? Mi familia, la que me dio esta casa y la panadería, siempre fue mi fuerza. Los papás de Javier, en cambio, desde que los conocí me han tratado como si fuera una sirvienta, no su nuera. Siempre con sus comentarios mordaces, como si yo no valiera nada. Los días siguientes fueron un martirio silencioso. Doña Carmen se puso a lavar los trastes, a su manera, diciendo que mi jabón no servía, y don Raúl se quejó del olor a canela que dejo cuando hago pan. Cada cosa que hacían era como si me borraran de mi propio espacio. Me sentía una extraña, viendo cómo mi hogar se deshacía en pedazos. Pero lo que más me dolía era Miguelito. Él no entiende de tensiones, solo quiere correr y reír, y yo quiero que esta casa sea su alegría, no un lugar donde lo regañen por ser niño. Esa noche, mientras lo veía dormir, supe que tenía que hacer algo. No podía dejar que me quitaran todo lo que amo sin pelear. El ambiente en la casa se puso más pesado con cada día que pasaba. Yo intentaba mantener la calma,
seguir con mi rutina de hacer pan por las mañanas y cuidar a Miguelito cuando llegaba, pero todo cambió una tarde que nunca voy a olvidar. Estaba en el mercado comprando harina y canela cuando llegué a casa y vi que algo no estaba bien. Mi máquina de coser, esa Singer vieja que mi mamá me regaló antes de morir, no estaba en su rincón del patio. Era más que un trasto para mí, con ella cosí los vestidos de mi hija, los mandiles de la panadería, y hasta un chaleco para Miguelito. Era un pedazo de mi historia. Entré corriendo a la sala y ahí estaba doña Carmen, contando unos billetes con una sonrisa que me dio escalofríos. ¿Dónde está mi máquina de coser?, pregunté, con el corazón en la garganta. Ella ni se inmutó. La vendimos, Lucía. Era un estorbo y necesitábamos espacio, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Javier, que estaba sentado con un café, levantó la vista y agregó, no dramatices, te traje el dinero. Cómprate algo útil. Me dieron un puñado de pesos arrugados, como si eso pudiera reemplazar lo que significaba para mí. Sentí que me ardían los ojos, pero no les di el gusto de verme llorar. Me fui al patio, temblando de coraje. Esa máquina no era solo metal y agujas, era el recuerdo de mi mamá enseñándome a coser, sus manos guiando las mías mientras me decía, con esto siempre tendrás algo tuyo, Lucía. Y ahora, por capricho de doña Carmen y la indiferencia de Javier, se había ido. Miguelito llegó corriendo, con sus ojitos brillantes, y me abrazó las piernas. Abue, ¿por qué estás triste?, me preguntó. Lo levanté en brazos, apretándolo fuerte, y le dije que no era nada, pero por dentro me estaba quemando. Ese abrazo me dio fuerza para no derrumbarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo Javier dejó que su mamá tomara una decisión así sin siquiera avisarme. Siempre supe que sus papás eran mandones, pero esto era diferente. Era como si quisieran borrarme de mi propia vida. Me acordé de cuando conocí a Javier, hace tantos años, en la fiesta del pueblo. Era un hombre bueno, o eso creía, pero ahora lo veía y no lo reconocía. ¿En qué momento se volvió tan frío? ¿En qué momento dejó de verme como su esposa y empezó a tratarme como una carga? Lo peor fue al día siguiente. Doña Carmen tuvo el descaro de decirme, mientras barría el patio, que esas cosas viejas no sirven de nada y que debería agradecerles por modernizar la casa. Quise gritarle que no necesitaba su ayuda, que esta casa era mía y que cada cosa aquí tenía un porqué, pero me contuve. Sabía que discutir con ella era como hablarle a la pared. Javier, como siempre, se quedó callado, dándole la razón con su silencio. Ahí entendí que no solo estaba perdiendo mi máquina de coser, estaba perdiendo el control de mi hogar, de mi paz. Pero también supe algo más, no iba a dejar que me pisotearan para siempre. Algo tenía que cambiar, y pronto. El ambiente en la casa se puso más pesado con cada día que pasaba. Yo intentaba mantener la calma, seguir con mi rutina de hacer pan por las mañanas y cuidar a Miguelito cuando llegaba, pero todo cambió una tarde que nunca voy a olvidar. Estaba en el mercado comprando harina y canela cuando llegué a casa y vi que algo no estaba bien. Mi máquina de coser, esa Singer vieja que mi mamá me regaló antes de morir, no estaba en su rincón del patio. Era más que un trasto para mí, con ella cosí los vestidos de mi hija, los mandiles de la panadería, y hasta un chaleco para Miguelito. Era un pedazo de mi historia. Entré corriendo a la sala y ahí estaba doña Carmen, contando unos billetes con una sonrisa que me dio escalofríos. ¿Dónde está mi máquina de coser?, pregunté, con el corazón en la garganta. Ella ni se inmutó. La vendimos, Lucía. Era un estorbo y necesitábamos espacio, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Javier, que estaba sentado con un café, levantó la vista y agregó, no dramatices, te traje el dinero. Cómprate algo útil. Me dieron un puñado de pesos arrugados, como si eso pudiera reemplazar lo que significaba para mí. Sentí que me ardían los ojos, pero no les di el gusto de verme llorar. Me fui al patio, temblando de coraje. Esa máquina no era solo metal y agujas, era el recuerdo de mi mamá enseñándome a coser, sus manos guiando las mías mientras me decía, con esto siempre tendrás algo tuyo, Lucía. Y ahora, por capricho de doña Carmen y la indiferencia de Javier, se había ido. Miguelito llegó corriendo, con sus ojitos brillantes, y me abrazó las piernas. Abue, ¿por qué estás triste?, me preguntó. Lo levanté en brazos, apretándolo fuerte, y le dije que no era nada, pero por dentro me estaba quemando.
Ese abrazo me dio fuerza para no derrumbarme. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo Javier dejó que su mamá tomara una decisión así sin siquiera avisarme. Siempre supe que sus papás eran mandones, pero esto era diferente. Era como si quisieran borrarme de mi propia vida. Me acordé de cuando conocí a Javier, hace tantos años, en la fiesta del pueblo. Era un hombre bueno, o eso creía, pero ahora lo veía y no lo reconocía. ¿En qué momento se volvió tan frío? ¿En qué momento dejó de verme como su esposa y empezó a tratarme como una carga? Lo peor fue al día siguiente. Doña Carmen tuvo el descaro de decirme, mientras barría el patio, que esas cosas viejas no sirven de nada y que debería agradecerles por modernizar la casa. Quise gritarle que no necesitaba su ayuda, que esta casa era mía y que cada cosa aquí tenía un porqué, pero me contuve. Sabía que discutir con ella era como hablarle a la pared. Javier, como siempre, se quedó callado, dándole la razón con su silencio. Ahí entendí que no solo estaba perdiendo mi máquina de coser, estaba perdiendo el control de mi hogar, de mi paz. Pero también supe algo más, no iba a dejar que me pisotearan para siempre. Algo tenía que cambiar, y pronto. Los días después de lo de la máquina de coser fueron como caminar sobre brasas. Intenté seguir adelante, horneando pan y cuidando a Miguelito, pero el aire en la casa estaba cargado de tensión. Entonces llegó el sábado, el día de la kermés en la plaza del pueblo. Siempre me ha gustado ir, es una tradición que mis papás me dejaron, un momento para convivir con los vecinos y vender mis conchas y cuernitos. Esa vez, Javier insistió en que fuéramos todos juntos, como familia, dijo. No me imaginé lo que venía. Llegamos a la plaza con una mesa chiquita que puse cerca de la iglesia. Estaba acomodando el pan cuando doña Carmen se acercó con esa sonrisa suya que parece un cuchillo. Empezó a hablar fuerte, para que todos oyeran. Ay, Lucía, mira nada más cómo tienes esto, todo desordenado. No sabes manejar ni una mesa, menos una casa decente. Los vecinos voltearon, algunos con curiosidad, otros con pena ajena. Sentí que la cara me ardía. Antes de que pudiera responder, Javier se unió, riéndose como si fuera un chiste. Por eso mis papás tienen que tomar el control, porque Lucía no puede sola. La gente empezó a murmurar, y yo me quedé ahí, con las manos temblando sobre mi canasta de pan. Quise desaparecer. En este pueblo todos me conocen desde niña, saben lo que mis papás hicieron por la comunidad con su panadería, lo que yo he trabajado para mantener viva esa memoria. Y ahora, frente a ellos, me hacían quedar como una inútil. Don Pepe, el señor de la tiendita, me miró con lástima y dijo bajito, no les hagas caso, Lucía, pero el daño ya estaba hecho. Doña Carmen siguió, diciendo que mi mole no tenía sabor y que por eso ella cocinaba ahora en casa. Cada palabra era como un clavo en mi orgullo. Me aguanté las ganas de contestarles ahí mismo, porque no quería darles el gusto de verme perder los estribos. Pero cuando llegamos a la casa, me encerré en el baño y dejé que las lágrimas salieran. No era solo por el pan o la kermés, era por cómo me habían humillado frente a mi gente, como si yo no valiera nada. Miguelito tocó la puerta, con su vocecita suave. Abue, ¿ya no estás enojada? Lo abracé fuerte cuando salí, y su risa me dio un poco de luz en ese momento tan oscuro. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en el patio con una taza de café frío. Pensé en mis papás, en cómo me enseñaron a llevar la cabeza en alto, a no dejar que nadie me pisoteara. Pero también pensé en Javier. ¿Cómo fue que el hombre con el que bailé en la plaza hace 20 años se convirtió en esto? No solo dejó que su mamá me atacara, sino que se puso de su lado para hacerme quedar mal. Ahí, bajo las bugambilias, entendí que no era solo mi casa lo que estaba en juego, era mi dignidad, mi lugar en este pueblo que tanto quiero. No podía seguir callada. Si querían guerra, la iban a tener, pero no iba a dejar que me hundieran más. Al día siguiente, empecé a planear cómo sacar a esos 3 de mi vida, aunque fuera lo último que hiciera. Después de la kermés, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía seguir viviendo como si nada, tragándome el coraje mientras Javier y sus papás me pisoteaban. Pasé días pensando, planeando en silencio, hasta que llegó el momento de actuar. Era una tarde tranquila, Miguelito estaba con su mamá, y yo estaba sola con ellos en la casa. Los encontré en la sala, Javier viendo televisión, doña Carmen tejiendo como si fuera la dueña, y don Raúl dormitando en mi sillón favorito. Respiré hondo,
Apagué la tele con el control y dije firme, tenemos que hablar ahora. Los tres me miraron, sorprendidos. Javier frunció el ceño, como si le molestara que lo interrumpiera. ¿Qué pasa, Lucía? Otra de tus exageraciones, dijo con ese tono que ya me tenía harta. Me planté frente a ellos, con las manos en la cintura. Esta casa es mía. La heredé de mis abuelos, la compré con mi sudor, y aquí quiero paz para mí y para Miguelito. Ustedes han hecho de esto un infierno, y no lo voy a permitir más. O se van, o me voy yo con mi nieto. Mi voz no tembló, aunque por dentro sentía un nudo. Doña Carmen soltó una carcajada seca. ¿Tú, irte? No te atreverás, Lucía. Esta casa también es de Javier, y nosotros somos su familia. Javier asintió, cruzándose de brazos. No seas ridícula, son mis papás. No los voy a echar por tus berrinches. Sus palabras me dolieron, pero ya no me sorprendieron. Lo miré a los ojos y dije, entonces yo decido por mí. Váyanse hoy mismo, o mañana no me encuentran aquí. No estaba blufeando, y creo que por primera vez lo notaron. Esa noche fue un caos. Doña Carmen gritó que era una ingrata, don Raúl murmuró que nunca me había querido como nuera, y Javier me miró con desprecio mientras ayudaba a sus papás a empacar. Los vi salir con sus maletas, y cuando la puerta se cerró, sentí un alivio amargo. La casa estaba en silencio, pero no era paz todavía. Me senté en el patio, bajo las bugambilias, y pensé en lo que había hecho. Había ganado una batalla, pero el costo era alto. Javier se fue con ellos, sin decir adiós, y supe que nuestro matrimonio estaba colgando de un hilo. Me quedé mirando las estrellas, recordando cómo mis papás me decían que el respeto empieza en casa. Yo había dejado que me lo quitaran por demasiado tiempo, pero ya no más. Sabía que esto no terminaba aquí, Javier no se iba a rendir tan fácil, y sus papás menos. Pero por primera vez en meses, sentí que tenía el control. Esta casa era mi refugio, mi herencia, y no iba a dejar que nadie me la arrancara. Al día siguiente, llamé a mi hermano Pepe. Necesito tu ayuda, le dije, con la voz firme. Él me escuchó, y juntos empezamos a trazar lo que venía. Esto era solo el comienzo de mi pelea. Con Javier y sus papás fuera, la casa se sentía más mía, pero el silencio pesaba. Decidí aprovechar que Javier se fue a un supuesto viaje de trabajo para poner todo en orden. Una noche, mientras limpiaba la mesa donde él siempre dejaba su desorden, vi su celular olvidado. No sé qué me dio, pero lo abrí. Ahí estaban, mensajes con una tal Verónica, una mujer del pueblo que trabaja en la farmacia. No eran de amigos, eran palabras de amor, planes para verse, y llevaban meses así. Mi corazón se hizo pedazos. No solo me había traicionado con sus papás, sino con ella también. Me senté en la sala, con el teléfono en la mano, temblando. Recordé las noches que me dejaba sola, diciendo que tenía reuniones, y yo, tonta, le creía. Pensé en Miguelito, en cómo este hombre que juró querernos nos había dado la espalda. Las lágrimas vinieron solas, pero detrás del dolor había algo más, una claridad que no había tenido antes. Esto no era solo sobre la casa o sus papás, era sobre mi vida entera. Javier no merecía ni un pedacito de mí. Al día siguiente, llamé a mi hermano Pepe. Él llegó rápido, con esa calma suya que siempre me sostiene. Le conté todo, desde los mensajes hasta el vacío que sentía. Lucía, tú vales más que esto. Vamos a sacarte de este hoyo, me dijo, y sus palabras me encendieron. Juntos planeamos, vendería la casa para cortar todo lazo con Javier y empezaría el divorcio. No quería quedarme con nada que me atara a él. Llamé a una amiga que conoce de bienes raíces y le dije, vende la casa, rápido y sin ruido. Ella dudó, pero le insistí, es lo que necesito. Mientras Pepe me ayudaba a empacar mis cosas y las de Miguelito, pensé en mis abuelos. Ellos me dieron esta casa con amor, pero ahora estaba manchada de traiciones. Venderla dolía, pero era mi salida. Cada caja que cerraba era como quitarme un peso de encima. Sabía que Javier volvería pronto, y quería que se encontrara con la verdad, que yo ya no era la misma Lucía que dejaba pasar todo. El divorcio no iba a ser fácil, menos con sus papás metiendo la nariz, pero estaba lista para pelear. Esa noche, con la casa medio vacía, me tomé un café en el patio.
Las bugambilias seguían ahí, testigos de mi lucha. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro era mío para decidirlo. Javier me había roto el corazón, pero no mi espíritu. Con Pepe a mi lado y Miguelito en mi vida, iba a empezar de nuevo, y nadie me iba a detener. Los días después de encontrar esos mensajes fueron un torbellino. Con ayuda de Pepe, terminé de empacar lo esencial y la venta de la casa se cerró rápido. Me mudé con Miguelito a una casita sencilla cerca de la panadería de mis papás, un lugar chiquito pero lleno de luz. Ahí, entre el olor a masa y café, empecé a sentir que respiraba otra vez. Ya había hablado con un abogado del pueblo, un amigo de la familia, y los papeles del divorcio estaban listos. Solo faltaba que Javier regresara de su viaje para enfrentarlo. Esa mañana, mientras horneaba unas conchas, escuché el ruido de su camioneta. Mi corazón dio un brinco, pero me dije, Lucía, ya no más miedo. Salió del coche con cara de confusión, mirando la casa vacía como si no entendiera. Entró gritando, Lucía, ¿qué hiciste? Me limpié las manos en el mandil y salí a la sala, tranquila pero firme. Vendí la casa, Javier. Ya no es nuestra. Y aquí tienes, le dije, dándole los papeles del divorcio. Se quedó mudo, con los ojos abiertos como platos. Intentó defenderse. Esto es una locura, ¿cómo te atreves sin decirme? Lo corté en seco, no te atrevas a hablar de atrevimientos. Sé lo de Verónica, sé todo. Me traicionaste, a mí y a Miguelito. Esto se acabó. Por primera vez, lo vi titubear. Trató de excusarse, diciendo que no era lo que pensaba, que podíamos arreglarlo, pero su voz sonaba hueca. No hay nada que arreglar, le dije. Te vas hoy, y no vuelvas a pisar mi vida. Agarró los papeles con manos temblorosas y se fue, derrotado, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, me temblaron las piernas, pero no de miedo, sino de alivio. La casa ya no era mía, pero tampoco suya. Ese pedazo de mi pasado se fue con él, y aunque dolía dejar el hogar de mis abuelos, sabía que era lo correcto. Me senté con Miguelito, que jugaba con sus carritos en el suelo, y su risa me llenó de calma. Esa noche, deshice las cajas en la casita nueva, poniendo mis fotos y las ollas justo como me gusta. Cada cosa en su lugar era como recuperar un pedacito de mí. Al día siguiente, abrí la panadería con más ganas que nunca. Los vecinos vinieron, algunos preguntando qué pasó, otros solo a comprar pan. No di detalles, solo sonreí y dije, estoy empezando de nuevo. Y era verdad. La panadería, que mis papás me dejaron, se volvió mi refugio. El olor a canela y azúcar me recordaba quién soy, de dónde vengo. Javier se había ido, y con él sus papás y sus traiciones. No sabía si intentaría pelear el divorcio, pero ya no me importaba. Había ganado algo más grande, mi paz. Esa noche, mientras Miguelito dormía, miré por la ventana de la casita. El pueblo estaba tranquilo, y yo también. Por primera vez en años, sentí que el suelo bajo mis pies era firme, mío. Lo que venía después, lo enfrentaría con la cabeza en alto. Los días después de que Javier se fue fueron como despertar de un sueño pesado. La casita nueva se llenó de vida con Miguelito corriendo por ahí y el aroma del pan que horneaba cada mañana. La panadería se volvió mi mundo, los clientes llegaban no solo por las conchas, sino por platicar, y poco a poco el pueblo dejó de murmurar sobre mi pelea con Javier. Una tarde, mientras barría la entrada, lo vi venir. Estaba flaco, con la ropa arrugada, nada que ver con el hombre seguro que conocí. Lucía, por favor, hablemos, dijo, con voz baja y ojos cansados. Me pidió ayuda. Dijo que el escándalo de su aventura lo dejó sin trabajo, que sus papás estaban quebrados y que no tenía a dónde ir. Te lo suplico, por lo que tuvimos, insistió, y por un segundo vi al Javier de antes, el que me sacaba a bailar en las fiestas. Pero luego recordé todo, sus amenazas, la venta de mi máquina de coser, la humillación en la plaza, los mensajes con Verónica. Tú elegiste tu camino, Javier, le dije, firme pero sin odio. Esto es lo que sembraste. Ahora vete. Se quedó ahí, con la cabeza gacha, y luego se fue, un sombra de lo que fue. Cerré la puerta de la panadería y me apoyé en el mostrador. No sentí lástima, solo una paz extraña. Había ganado mi libertad, no solo de él,
sino de todo lo que me ató por años. Miguelito vino corriendo, pidiéndome un cuernito, y mientras se lo daba, pensé en lo que aprendí. El respeto y la dignidad no se negocian, ni siquiera por amor. A veces, perderlo todo te enseña a valorar lo que realmente importa, la paz y los que te quieren de verdad. Mis papás me dieron esa lección con su ejemplo, y ahora yo se la daría a Miguelito. Una noche, después de un día largo, salí con él al patio de la casita. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, y Miguelito me tomó de la mano. «¿Vamos a casa, abue?», preguntó, con su sonrisa grande. «Ya estamos en casa, pequeño», le dije, y lo abracé. El futuro no era perfecto, pero era nuestro. La panadería crecía, mi hija me visitaba más, y yo me sentía fuerte. Javier y sus papás se desvanecieron como un mal recuerdo, y yo seguí adelante, con la cabeza en alto, sabiendo que lo mejor estaba por venir. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta historia de Lucía, una mujer que nos enseña que la fuerza está en levantarnos, no importa cuántas veces nos tumben. Espero que les haya tocado el corazón como a mí. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y dejar un comentario con que les dejó esta historia. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.